Entonces, nosotros estamos viendo ecuaciones diferenciales de primer orden y la primera unidad, ¿cierto? El primer ítem que ya vimos es de variables separables. Ese ítem es supuestamente tener este ejemplo. Si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, entonces voy a tener que y' va a ser igual a 3x cuadrado por y, y entonces lo que vamos a hacer es separar las variables, es decir, vamos a dejar a un lado, esto es un dy a de x, ¿cierto? La diferencial, entonces vamos a dejar el dy a un lado, partido por y, y al otro lado todo lo que tenga que ver con x, ¿cierto? Y vamos a resolver integrando a ambos lados la ecuación diferencial, es el logaritmo natural de y, va a ser igual a x cubo, ¿cierto? Me queda 3x cubo tercio más una constante, entonces el valor absoluto de y es c por la exponencial de x cubo. Creo que es el mismo ejemplo que hicimos en la clase. Me inventé algo y salió lo mismo. Bueno. Ya, entonces nosotros lo que hacemos en realidad de forma general es tomar una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial vamos a decir que es de separación de variables siempre y cuando existe una función que dependa solo de x y otra función que solo dependa de y ellas se estén multiplicando. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, se dice que es de separación de variables. Y si es de separación de variables, se resuelve como en el ejemplo anterior. Eso es lo que vimos. Ahora vamos a ver otro tipo de ecuaciones de primer orden, ¿cierto? Y vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a llamar una ecuación diferencial lineal de primer orden, una EDO lineal de primer orden, a una ecuación diferencial de esta forma. Tengo y', ¿cierto? Tengo una función que solo depende de x, pero está multiplicado por y al otro lado es una función que solo depende de x. Si se fijan, antes teníamos y' igual vamos a poner a p de x, por ejemplo, por q de y. Teníamos algo así, ¿ya? Perdón, este es q de y, ¿cierto? Entonces, si lo pasamos para el otro lado, sería como y' menos p de x por q de y igual a 0. Entonces estamos extendiendo o generalizando este tipo de ecuaciones, haciendo que esto no sea 0, ¿cierto? Sino que sea una función que dependa solo de x, pero estamos reduciendo en el caso de que esta no sea cualquier función, sino que sería ahora solo y. Entonces, esos son los pequeños cambios que vemos de una ecuación de variables separables, con este caso que es de lineal. Es una ecuación lineal, va a ser una ecuación que va a ser la derivada de primer orden, una función solo que depende de y por y es igual a una función que depende solo de x. Obviamente P y Q son funciones continuas, ¿cierto? En un cierto intervalo de los reales y va a ser una función real. Bueno, dice notar que esta ecuación puede caer dentro también de la ecuación en general que nosotros estamos viendo, que dijimos que era una función y' igual a f de x, y. ¿Por qué? Porque si pasamos todo para el otro lado y dejamos el y' solito, ¿cierto? Me va a quedar y' es igual a menos p de x por y más q de x. Y esta es una función que depende de x y de y a esa la llamamos x, y. Entonces, no estamos encontrando ecuaciones diferenciales de una forma diferente, ¿ya? Porque, no sé si se acuerdan, pero en la primera clase dijimos que íbamos a estudiar ecuaciones de esta forma, donde podemos despejar la ecuación en la derivada con respecto a y, va a ser igual a algo que va a ser una función que depende de la variable x y la de variable y. Y entonces ahí después dijimos, bueno, y en particular, esta función f en realidad va a ser una multiplicación de una función que depende solo de x, solo de y, ese era el primer caso, y vimos que se llamaba de separación de variables.
Ahora, lo que encontramos aquí, si lo despejamos con respecto a y, también me queda una función que depende de x y de y. Así que está dentro de las ecuaciones que queremos estudiar, ¿cierto? Pero es un poquito diferente a la anterior, así que se le llama de diferente forma y se va a resolver de diferente forma también. ¿Ya? O sea, en el mismo tipo de ecuaciones uno puede tener distintos como subcategorías, digámoslo así. ¿Ya? Eso estamos diciendo ahora. Bueno, esa es una ecuación lineal. Bueno, se va a decir lineal cuando la función q es idénticamente 0. Por lo tanto, la ecuación se va a tener esta forma de aquí. ¿Ya? Esa forma de aquí. Eso se va a llamar lineal. Lineal solamente. Si y1 y 2 son soluciones de esta ecuación, entonces para todos los valores reales, la combinación lineal de ellas también va a resolver la ecuación. O sea, si tenemos dos soluciones, su combinación lineal también va a ser solución. Así que no tenemos dos, sino tenemos tres, o tenemos infinitas soluciones que van a resolver esta ecuación diferencial. Y eso es más o menos esperable, ¿cierto? Porque acuérdense que nuestro ejemplo aquí de separación de variables, el resultado no es una solución particular porque C pertenece a los reales. Entonces ahí va a ir variando el C y por lo tanto esas son infinitas soluciones. Entonces esperar que I1, I2 soluciones. O sea, las únicas soluciones es un poquito ingenuo, ¿cierto? Porque como siempre las vamos a querer integrar, vamos a encontrar ese famoso C, que va a ser, y por lo tanto voy a encontrar infinitas soluciones. Y en este caso, aquí voy a tomar dos soluciones que en un principio son distintas, ¿cierto? Y la combinación de ellas también me va a dar otra solución. Pero aquí ya voy a tener infinitas porque voy a tener constantes alfa y beta que van a ser combinaciones diferentes de esa ecuación diferencial. Bueno, entonces esta propiedad nos va a indicar que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial y además es un espacio vectorial no vacío, ¿cierto? Porque por lo menos puedo encontrar una solución y además si tengo dos soluciones su combinación lineal también va a estar ahí y eso es una propiedad de un espacio vectorial, ¿cierto? A ver, ¿cuál era? Vamos a acordar un poquito de álgebra lineal. ¿Qué es un espacio vectorial? ¿Alguien me puede decir? Es un conjunto de, ¿cierto? Que va a estar definida con una operación y ¿qué más? Y un cuerpo, K, que casi siempre son los reales y le vamos a poner R. Pero un cuerpo K, que puede ser los reales o los complejos. Entonces un espacio vectorial es un conjunto que define una operación y un cuerpo. Tal que debe cumplir ¿qué cosa? No para todos, no, le voy a poner dado. Dado alfa y beta, ¿cierto? En los reales. Y B1 y B2 que pertenecen a B, se cumple, ¿qué cosa? Si tengo que B1 y B2 está en B y alfa y beta están en R, entonces alfa de B1 más alfa de B2, no, alfa no, beta de B2 tiene que pertenecer al espacio vectorial. O sea, exactamente lo que me están diciendo acá. Por eso habla de que es un espacio vectorial. Si no se acuerdan eso, acuérdense de que en realidad podemos tener dos opciones. O sea, son dos condiciones que las estoy escribiendo juntas aquí. Que B1 más B2 tiene que pertenecer a B y que alfa por B1, por ejemplo, tiene que estar en B. Esas son las dos condiciones por separado, pero se pueden escribir juntas así. La combinación lineal de ellas es T. Entonces eso es un espacio vectorial.
¿Y por qué no va a ser vacío? Porque eso es un espacio vectorial, pero ¿por qué no es vacío? Bueno, porque la ecuación va a admitir como solución, siempre va a admitir la función constante igual a I de X igual a 0. Es decir, su estado estacionario. Siempre va a cumplir esa condición esta ecuación. Claro, porque si I vale 0, I es 0, I' es 0, y entonces me queda 0 más P de X por 0, y eso es igual a 0. Así que cumple la ecuación y por lo tanto es una solución que va a ser la solución estacionaria. Entonces siempre voy a tener esta solución, así que mi espacio vectorial es no vacío. Y además es justo el 0, así que es el que necesito, que debe estar siempre. Entonces ya tengo una estructura, o sea, tener una ecuación diferencial, encontrar sus soluciones, en realidad el conjunto de soluciones no es cualquier conjunto, no es una familia así de valores cualquiera, no. Todas las soluciones construyen un espacio vectorial y además ese espacio vectorial no es vacío porque siempre el I igual a 0 va a ser una solución de esa ecuación lineal. ¿Ya? Así que, como les digo, que decir que un espacio vectorial es decir que si tengo dos soluciones, su combinación lineal también va a estar, entonces ahí puedo generar muchos más elementos que van a ser soluciones también de la ecuación diferencial. Y entonces, bueno, esta de aquí en realidad se dice es lineal, pero además lineal homogénea. Y este tipo de ecuación corresponde a una ecuación de variables separables. Claro, porque fíjense que me va a quedar I' igual a menos P de X por I, ¿cierto? Entonces puedo separar variables. Bueno, voy a poner DI menos P de X por DX, ¿cierto? Y entonces puedo desarrollar y resolver la ecuación. Así que es de variables separables. Y en el caso no homogéneo, es decir, cuando hay una parte distinta de 0 acá, entonces Q es no nulo, vamos a tener que resolver un método para resolver esta ecuación diferencial, porque ya no es de separación de variables. Salvo en algunos casos muy especiales, pero en general no lo va a hacer. Así que ahora vamos a tener que aprender ahora a resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, el método de resolución es pensar lo siguiente. Tenemos que pensar o recordar cómo es la derivada, esto nos va a ayudar, cómo es la derivada del producto de funciones, ¿cierto? En la primera por la segunda derivada, o sea, en la primera por derivada, la primera derivada por la segunda más la segunda derivada por la primera, ¿cierto? Cada una derivada, pero por separado. Y entonces, si me doy cuenta acá, esta parte es como eso. Tengo la derivada en la primera, el I', y acá no tengo la derivada de I. Y esas siempre van a estar relacionadas. Entonces, podemos pensar que esta es la derivada de otra, G', y hay algo acá, ¿cierto? Debería haber algo tal que sea G. No está. No está, ¿cierto? Aquí está. No está el G, pero podríamos encontrar este G para poder entender o encontrar, ¿cierto? De esta forma, y así va a ser más fácil poder encontrar la solución. Entonces nuestro objetivo es tratar de encontrar ese G para que su derivada sea P. ¿Ya? No sé si me siguen, pero vamos a ver, vamos a terminar el ejemplo para poder ver si se entendió todo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar por una función h. ¿Qué hace esa función h? Bueno, aparece algo aquí. Antes no teníamos nada, teníamos un 1, ¿cierto? Y la derivada de 1 nunca va a ser p. Pero podemos pensar ahora, si multiplicamos por una h súper hiper conveniente a toda la ecuación diferencial, multiplico ahí, acá, ¿cierto? Ahora, la derivada de h podría ser
si es súper conveniente, va a ser h por p. Ya es decir, si nos vemos nuevamente nuestro diagrama, ¿cierto? Yo necesito esto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esto sea f por g'. ¿Ya? Entonces, si yo quiero construir eso, ¿cierto? Yo estoy viendo que mi ecuación va a ser, nuestro g va a ser h, el g' va a ser hp, ¿cierto? F' va a ser i' y f va a ser i. Que estos están bien, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo digo que esto es igual a eso? Claro, porque si yo tengo que f es igual a i, su derivada es igual a su derivada. Así que estamos súper bien. Pero por otro lado, yo quiero que g sea igual a h, ¿cierto? Y que g' sea igual a hp. Entonces, por un lado tengo eso, pero por otro lado, si yo derivo esta, g' va a ser igual a h'. Entonces ahí tengo estas dos que son iguales, ¿cierto? Entonces puedo identificar h' igual a hp. Lo interesante de encontrar esto, que es la misma que está acá, ¿cierto? Es que si ahora h es como mi i', esto es una ecuación, una EDO, ¿cierto? De variables separables, porque esta depende de la variable i o de la variable h y esta depende solo de x. Entonces, puedo despejar el valor de h. ¿Cómo despejo el valor de h? Puedo encontrar el valor de h y va a ser p de x. Bueno, vamos a ahorrar el prima aquí. Va a ser dh de x. Entonces esto me queda logaritmo natural de h igual a la integral de p de x de x. Aquí no puedo integrar porque no sé cuánto vale la integral, cuánto vale p. Entonces, h, o el valor absoluto de h en estricto rigor, va a ser la exponencial de la integral de p de x. Y aquí saqué el valor de, bueno, la exponencial siempre es positiva, así que me puedo olvidar del valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ya encontré el valor de h. Van a decir, profe, pero ese valor es medio raro. Sí, pues medio raro. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale p porque estoy en una ecuación genérica. Pero despeje el valor de h y me da algo que depende solo de p. Así que ahí podría yo resolver. Es decir, el método de resolución es considerar, estoy haciendo paso a paso el método. Perdón, esto es ahí mejor. Entonces, el método me dice que debo considerar este h. H igual a la exponencial de la integral de p. ¿Ya? Donde i' más p de x más por i es igual a q de x. ¿Ya? Esa es mi ecuación. Y entonces esta h es la función auxiliar que voy a querer. Entonces esta h lo que voy a hacer es multiplicar por h a toda la ecuación. Esta h se llama factor integrante. ¿Ya? Porque es un factor, ¿cierto? Es decir, voy a multiplicar por todo y va a ser integrante porque me va a ayudar a poder integrar toda la ecuación y encontrar el valor de i. Entonces, si multiplico por h la ecuación, fíjense que aquí está el h, aquí está el h, y aquí está el h, y la función era i' igual más p de i es igual a q. Ahí ya me olvidé del x, pero acuérdense que el q depende de x, y el p también. Tengo esa ecuación, multiplico por h y me queda esa. Lo interesante es que si yo derivo esta ecuación, si yo derivo h, si h es igual la exponencial de la integral de p de x, ¿cierto? Si yo derivo, voy a derivar con respecto a x. Entonces la derivada es la exponencial de la integral de p de x
porque la derivada de la exponencial es la misma, por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de la integral de P es P. Así que en realidad esto es H, pero todo esto de aquí es H'. Es decir, encontré un H por I' más H' por I. Y es exactamente igual a H por I'. Que eso es lo que yo quería encontrar. Pues era mi punto de encuentro. Entonces me queda H por I, que es esto, derivado. Y por otro lado me queda eso, exponencial de la integral de P de X por Q. Ahora, si integramos en la ecuación, ¿cierto? Vamos a integrar aquí, vamos a integrar acá. La integral de la derivada es la misma. Y al otro lado, bueno, me queda la integral de lo que me queda acá. Y entonces, fíjense, lo interesante es que aquí depende de X y acá depende de X. O sea, lo único que hay Y es aquí. Así que puedo despejar, despejando Y. Me va a quedar, bueno, está acá escrito más bonito. Me va a quedar así, pero bueno, hagámoslo acá mejor. No. Despejando Y me va a quedar Y es igual a 1 partido por la exponencial de la integral de P de X, ¿cierto? Porque eso pasa dividiendo por la integral de la exponencial de la integral de P de X por Q por dx más C. Ahí está la integral, pero esto está multiplicando a todo eso. Entonces, el Y de X lo puedo escribir como la exponencial de menos la integral de P de X, para no escribirlo abajo, por la integral de la exponencial de la integral de P de X por Q de X más C por la exponencial de menos la integral de P de X, ¿cierto? Porque este multiplica a eso y al C. Y eso es lo que aparece aquí, bueno, escrito al revés, pero esa es mi Y. Fíjense que ahí ya está despejado. Y esta es la solución general de la ecuación lineal no homogénea. Bueno, aquí dice, se hace evidente el nombre de factor integrante porque, bueno, es un factor porque multiplica toda la ecuación y va a ser integrante porque va a permitir completar la fórmula del producto para poder permitir y despejar la incógnita mediante la integración. Entonces, ¿cómo le llamaremos a esta planta? la función que va a acompañar la constante C, es decir, esta de aquí, ¿cierto? Siempre va a ser una solución de la ecuación lineal homogénea. Es decir, si ahora pensamos en nuestra ecuación homogénea, ¿cuál era la homogénea? La ecuación homogénea la habíamos resuelto por aquí. No la resolvimos. Tomamos eso, ¿cierto? Y entonces, si resolvemos esto, va a ser, vamos, la homogénea es la que no tiene Q de X. Entonces, si lo resolvemos, me va a quedar logaritmo natural de Y es igual a la integral de menos P de X. Así que me queda la exponencial, Y de X
va a ser igual a la exponencial de menos la integral de p, porque ese signo menos puede salir fuera, ¿cierto? De x por c. Ya, porque si voy a integrar aquí, ¿cierto? Me va a quedar más c y eso me queda así. Así que esta siempre es la solución de la ecuación homogénea y que es exactamente esta parte de aquí, de la ecuación general. ¿Ven? Esta es la parte homogénea, como dice acá. Y entonces, esta de aquí, fíjense que no tengo C, así que es una única solución y esa entonces va a ser una solución particular de la ecuación no homogénea. Es decir, esta parte de aquí, le vamos a cambiar el color. Esta parte de aquí es la solución general de la EDO homogénea. Y esta de acá, voy a poner así. Y esta de acá es una solución particular de la no homogénea. EDO no homogénea. Y eso, así se compone la solución general de la ecuación de primer orden lineal. Ecuación lineal. No homogénea. Es la solución general de la homogénea más una solución particular. Claro, porque fíjense que si yo tengo esta la solución general, ¿cierto? Y como las soluciones son un espacio vectorial, entonces tengo esta como solución, pero también voy a tener todas sus combinaciones lineales, es decir, todas las multiplicaciones por una constante también van a ser soluciones de esta ecuación. Así que solamente basta ver que encontrar una solución particular, ¿cierto? Para decir que todas las demás van a ser soluciones. Entonces siempre va a constar de dos partes, como les decía, la solución lineal homogénea y la solución particular. Entonces, vamos a resolver esa ecuación diferencial. Encuentre la solución y igual a y de x de esa ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguna idea? En primer lugar, ¿es una ecuación lineal homogénea o no homogénea? ¿No homogénea? Claro, es no homogénea, ¿cierto? Porque al otro lado no es un cero, ¿cierto? Aunque hay una constante, no es cero. Así que ya decimos que no es homogénea. Y entonces, si no es homogénea, tenemos que encontrar el factor integrante. ¿Y cuál sería el factor integrante de esa ecuación? Nuestra función h. Algunos lo llaman mu también al factor integrante. Vamos a ponerle mu o h, no, pongámosle h para no confundirnos tanto. Entonces el factor integrante, es decir, nuestra función h que encontramos, no vamos a usar todo el procedimiento que hicimos, no. Solo vamos a calcular la formulita que es la integral, la exponencial de la integral de p de x de x. Entonces, esto es igual a la exponencial de la integral y el p es el que acompaña el i. Así que es 1 partido por x de x. Entonces, esta integral es logaritmo natural, ¿cierto? Entonces me queda el logaritmo natural de x más c. Bueno, el factor integrante en realidad necesito solo uno. Entonces, en este caso particular, de nuevo con nuestras aberraciones matemáticas, nos vamos a olvidar del c. ¿Ya? Porque necesito solo un representante o una función que pueda multiplicar la ecuación diferencial. Entonces, integramos pero sin el c. Entonces, esto va a ser igual a que h de x es igual a x. Eso es un factor integrante. ¿Cuál sería otro?
bueno, en estricto rigor aquí sería más c, entonces esto sería c por exponencial, no, c por exponencial de x, así que h de x sería cx. Así que un factor integrante puede ser x, otro factor integrante puede ser 2x, 3x, un medio x, ¿ya? Todo eso son factores integrantes. Pero como les digo, como quiero uno, me voy a quedar con este que no tiene c. Entonces, Profe, dígame. al momento de trabajar, si nos vemos en este caso también, para otro caso también se podría simplemente olvidar de la C para tener solamente una solución. Sí, pero cuando sacamos el factor integrante, solo necesitamos uno. Ah, ya, y ahí nos Sí, podemos olvidar de la C. eso, solamente en este Ya, caso. Sí. ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la ecuación diferencial, x es la menos 1 por y es igual a 1. Entonces vamos a multiplicarlo por nuestro factor integrante que encontramos, que es x. Me queda x por y' más x por x a la menos 1 por y es igual a x. Es decir, esto es x por y' más 1 por y es igual a x. Entonces, si se fijan, aquí es x por y' es igual a x. Porque si tomo esto, voy a retroceder. Si tomo esta función y lo voy a derivar, vamos a hacerlo aquí chiquitito, x por y', entonces la derivada del primero es 1 por y más la derivada, y me queda el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿cierto? Entonces sería lo mismo que teníamos antes. Bueno, al revés, pero lo mismo, ¿cierto? Entonces exactamente esto es la derivada de x por y. Por eso hacemos el factor integrante, para poder encontrar esto así. Y entonces ahora vamos a integrar, y entonces me queda a este lado así, solito, y a este lado me va a quedar la integral de x de x. Porque acá la integral de la derivada es la misma función. Se me queda así. Entonces, y de x es igual a 1 partido por x. Y la integral de x es x cuadrado medios más c. ¿Cierto? Entonces, y de x va a ser igual a... Y ahora voy a multiplicar 1 partido por x por cada uno de ellos. Entonces me queda x medios más c partido por x. Y esa es mi solución. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí se ve todo el ejercicio. Entonces, si tenemos este ejercicio, ¿cierto? Que es una ecuación lineal no homogénea. Entonces, tenemos que encontrar el factor integrante. Lo encontramos y lo multiplicamos por toda la ecuación. ¿Para qué es eso? Para que el lado izquierdo me quede todo multiplicado y con su derivada. Para poder integrar la derivada en la misma función y así puedo despejar el valor de y. Y esa sería la solución. Aquí fíjense que no me debo olvidar del C. Porque como es solución de la ecuación, necesito encontrar la infinidad de soluciones. Así que tiene que aparecer el C. Y fíjense que es bien importante porque cuando yo multiplico por 1 partido por X, me queda C partido por X. Y esta de nuevo entonces va a ser, fíjense que entonces, hablando de las partes de la solución general, entonces esta, X medio, no hay C, entonces esta es la solución particular de la no homogénea. Y aquí hay un C, así que en realidad esto es C por 1 partido por X, ¿cierto? Y entonces esta es la solución general de la homogénea. Homogénea.
¿Ya? Entonces es súper importante colocar el C porque si no voy a perder la solución general de la homogénea. Así que aquí sí que tiene que haber un C. Y entonces así puedo descomponer la solución en esas dos partes. Bueno, aquí están paso a paso lo que hicimos. Y entonces, como antes, también vimos el problema de valor inicial y entonces podemos considerar, sí creo que hablamos del problema de valor inicial, sí. Y podemos considerar la ecuación, ¿cierto? Con una cierta condición que va a ser esta condición inicial. Entonces, usando anteriormente, vamos a tener aquí resolviendo la ecuación, vamos a tener la solución general. Pero como les había dicho antes, cuando uno tiene una condición inicial, el resultado total es una única solución. Por lo menos casi siempre. No van a ser muchas soluciones, sino que va a ser una función, ¿cierto? Que cumple la condición de inicial que consideramos. Es decir, acuérdense de que la solución, el I de X, era igual a C partido por X más X medio. ¿Ya? Si ahora consideramos la condición inicial, entonces I de X0, la condición es que I de X0 es igual a I sub 0. Entonces, si lo reemplazamos en la ecuación, I sub 0 igual a I de X0, y entonces cuando vale X sub 0. Me queda así, ¿cierto? Y entonces me queda que I sub 0 es igual a C partido por X0 más X sub 0 medios. Y despejando el valor de C, ¿cierto? Paso esto para el otro lado restando, ¿cierto? Y como está el X sub 0 dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, el valor de C debería ser S. Como es una condición inicial, ¿cierto? Entonces, reemplazo el valor de C y me queda el problema de valor inicial como una solución y sería de esta forma. Por lo tanto, para ecuaciones lineales también tenemos problema de valor inicial. En realidad siempre vamos a poder encontrar una solución general, ¿cierto? Y si le ponemos alguna condición, entonces vamos a tener un problema de valor inicial y por lo tanto vamos a poder encontrar una única solución que cumpla esas condiciones. Esa es la idea. En algunos casos, muy extrañamente van a salir dos, pero ahí vamos a ver el teorema de existencia de unicidad para ver cuándo es el caso de la unicidad de la solución. Bueno. Aquí lo podemos hacer, como decía aquí, lo podemos actuar de dos maneras en este problema de valor inicial. En primera forma es, como les decía, tomar la solución general, ¿cierto? Ya encontrada. Y entonces reemplazar y aplicar la condición inicial y obtener el resultado. Otra forma de resolver esto, por ejemplo, si no tenemos la solución general, es tomar el método de factor integrante para encontrar una solución general y ejecutando una integración definida, vamos a involucrar la condición inicial. Así como volver a hacer el procedimiento anterior, pero sin integrales indefinidas, sino con integrales definidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es la forma que se entendió esta forma. O sea, tengo mi ecuación diferencial, esta es la solución general, que ya la encontramos. Y entonces uno, ¿cómo puede resolver así a primera vista este problema de valor inicial? Es así. En primer caso, a resolver la solución general, como lo que hicimos, ¿cierto? Y luego reemplazarlo en mi condición inicial, determinar el valor de C, reemplazarlo en la solución general y me queda la solución particular del problema de valor inicial. La segunda forma es
pensando en la integración. Porque acuérdense que el factor integrante, bueno, aquí nos ayudamos un poco en el sentido de que ya hicimos la solución, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el factor integrante, es decir, nuestra función h es x, ¿cierto? Y entonces me va a quedar esa ecuación, que es la que estaba por acá. Ahí está, pero la vamos a hacer aquí. Aquí, cuando encontramos el factor integrante, ¿cierto? Entonces me queda esa ecuación. Ahí estamos. Entonces, después de eso lo que hicimos fue integrar, pero integramos indefinidamente porque apareció un c. Este es el paso que vamos a cambiar cuando tenemos el problema valor inicial. En vez de integrar indefinidamente, lo que vamos a hacer es integrar definidamente. Es decir, si integramos esto, va a ser la integral entre x y x sub 0 de y de x por dx prima, ¿cierto? Es igual a la integral entre x sub 0 y x de x, de x. Esa integral vamos a hacer. Como la integral de la derivada es la misma función, ¿cierto? Pero como es definida, es la misma función, pero evaluada en los puntos. Entonces, si lo voy a evaluar en los puntos extremos, va a ser y de x por x menos y de x sub 0 por x sub 0. Y al otro lado, esto me va a quedar x cuadrado medios, pero evaluado en x0 y x. Me olvidó algo. Y de x sub 0 es y0. Entonces aquí me va a quedar y de x por x menos este es y sub 0 por x0. Y a este lado va a ser x cuadrado medios menos x sub 0 cuadrado medios. ¿Ya? Aunque no parezca, esto es un número y esto es un número, ¿cierto? Esto es una función que depende de x y esta es una función que depende de x por y de x, ¿cierto? X por y de x. Entonces podemos despejar el y de x es igual a x esto menos x sub 0 al cuadrado. Entonces esto es por 1 partido por x, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo al final. Más y sub 0, x sub 0, ¿cierto? Multiplicado por 1 partido por x. Pasé esto para allá, ¿cierto? Y después dividí por eso. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, si lo multiplico, esto va a ser x medios menos x sub 0 cuadrado, sub 0 cuadrado 2x más y sub 0, x sub 0 partido por x. Esa es mi función. Que, bueno, factorizando de alguna forma, lo puedo escribir así. Y esa es la solución del caso anterior. A ver, vamos a ver si es la misma. Tengo x sub 0 por x sub 0 menos, bueno, esto lo podemos escribir así. Y de x igual a x sub 0 y sub 0 partido por x menos x sub 0 al cuadrado partido por 2x más x medio. ¿Cierto? Y acá me dio lo mismo. X sub 0, y sub 0, x sub 0, x partido por x, menos x sub 0 medio partido por 2x y x medio. Son los mismos valores. Así que la idea es que podemos resolver un problema valor inicial con una ecuación lineal no homogénea de estas dos formas. O primero, tomando la solución general, ¿cierto? Considerando el valor inicial, el problema de valor, la condición inicial, ¿cierto? Reemplazando en la ecuación y encontrando y despejando el valor de C para poder después reemplazando en la ecuación general para encontrar la solución del problema valor iniciales. Es una forma. O la otra es
encontrar el factor integrante, ¿cierto? Integrar definidamente de esta forma, y aquí aparece la condición inicial, y entonces puedo encontrar el resultado. Fíjense que esto es como más compacto, como que se hace todo así de inmediato. En cambio acá tengo que resolver la solución general, entonces voy a integrar definidamente y después considerar la condición inicial. Es a gusto del consumidor cuál de los dos métodos se puede resolver. Para el problema de valor inicial, para ecuaciones lineales. No sé si tienen dudas, consultas. Profe, pero Dígame. entonces cualquiera de los dos métodos es válido, solamente que uno elige nomás cuál quiere usar. ¿Cuál Sí, le es más cómodo a cada uno nomás? exacto. Sí. Ah, En este caso, claro, como sabíamos el resultado, fue creo que un poquito más rápido para poder resolver acá. ¿Ya? Pero se hace exactamente igual, sí. Ustedes deciden cuál. No, no es necesario que lo hagan los dos. Solo uno de los dos casos. ¿Otra duda? ¿Consulta? Bueno, lo dejamos de aquí entonces. Profe, Bien. profe, una consulta. Ujú. En la alternativa de realizar este ejercicio en la anterior, sacábamos la forma general Sí, antes de la solución PBI, mientras que claro. en el segundo caso no la necesitamos, ¿sí? O si la terminamos sacando igual. No, no la necesitamos porque como que cortamos el paso, mira. Nosotros O cuando sea, me refiero encontramos la solución la, general, cuando integramos indefinidamente. En cambio, en el paso, la forma 2, en vez de integrar indefinidamente, integramos definidamente. Entonces, como que involucramos la condición inicial en el proceso de resolver el problema. o sea, el segundo método es más directo. Sí, el segundo método es más directo. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, profe, cuídese. No, profe, muchas gracias, cuídese. Gracias. Gracias. Chao, Chao. profe, que esté súper bien. Chao, profe, esté Igual. bien. Chao. Chao.